Bueno, buenas tardes muchachos. Para continuar con el tema, entonces vamos a ver lo que son los cubos OLAP. OLAP significa Online Analytical Processing y lo que se busca es hacer un análisis dimensional. Más o menos viéndolo desde el punto de vista práctico, se asemeja a lo que es un informe dinámico de Excel. Sin embargo, pues tiene muchas más capacidades y muchas más dimensiones. La estructura del QLab se utiliza para Business Intelligence, para tomar decisiones empresariales basados en estadísticas, en bases de datos que tengamos relacionales. Entonces tenemos una fuente de datos confiables. Todo esto, esta información es procesada, filtrada y se almacena en el Data Warehouse. El Data Warehouse pues tiene diferentes partes. Es una estructura normalmente centralizada y de estos datos que están almacenados ahí extraemos lo que es el QLab, que ya vamos a ver qué es. Eh, los datos que se almacenan en el Data Warehouse son metadatos integrados que sirven para hacer análisis, reportes, scorecards y también para el tema de minería de datos. El tema de OLAP entonces es procesamiento analítico en línea, lo que quiere decir que de cierta forma cada vez que yo agrego información se va haciendo el cálculo de la información que tenemos. Es decir, actualiza, cuando actualiza los datos, él actualiza el QLab. Lo que lo hace en términos de hardware y a veces de software un poco complejo, dependiendo de las dimensiones que tengamos. Nos habla de una técnica de análisis multidimensional porque los cubos OLAP pueden tener hasta 64 dimensiones. Nosotros estamos acostumbrados a hablar simplemente de 3 dimensiones, entonces este es un análisis multidimensional. Se obtiene un buen rendimiento en consultas ad hoc, o sea, en consultas que yo requiera en un momento específico en el tiempo. Se puede hacer una vista multidimensional de los datos, pero pues entre más dimensiones se vuelve más complejo. eh, Parte del mecanismo para almacenar ese cubo y presenta un puente entre los datos almacenados en el Data Warehouse o en la bodega y cómo son presentados al usuario final. Por eso les digo que se parecen a esos informes dinámicos de Excel, porque a pesar de que tenemos un mundo de información, al final nos interesa presentar información tipo gerencial, como unas gráficas en pastel o unos resultados. Más o menos esto es lo que hace el QLab. Es fácil navegar en los datos, hay mucha velocidad en el tema de las consultas con respecto a otros programas. En esta medida esconde la complejidad y tiene riqueza analítica. Si ustedes miran, el Excel es muy limitado en capacidades. Cuando yo tengo mi información en Data Warehouse, estamos hablando por ejemplo de Big Data, son terabytes de información que si los metiéramos en un Excel para hacer una tabla dinámica, así tengamos el último computador, no nos va a dar la capacidad. Entonces el software es especializado tanto y el hardware. Permite analizar los datos, generar reportes, acceder a los datos por navegadores web. La mayoría de los programas permiten esta funcionalidad. Permite visualizar los datos e importar datos de múltiples bases de datos. Hay dos pasos claves. Uno es cuáles son los atributos que van a ser las dimensiones y cuál va a ser los atributos que van a ser el destino, ¿sí? Que van a ser las entradas de la matriz multidimensional, ya lo vamos a ver. Los atributos usados como dimensiones deben tener valores discretos. El objetivo fundamental es hacer un recuento o un valor continuo, por ejemplo el costo de un elemento. Hagan de cuenta que tenemos un objeto o un elemento que se vende en un supermercado, entonces podemos trabajar diferentes variables como el tiempo, el costo, la cantidad de ventas. Cada uno de ellos se convierte en una dimensión, ¿sí? Lo otro es cuál va a ser la entrada de la matriz dimensional.
Por ejemplo, uno de los que más usamos es la sumatoria. Entonces yo escogería, por ejemplo, cuántas ventas se hicieron en marzo de un elemento, por ejemplo, de routers. Entonces este atributo me daría la sumatoria, la cantidad de elementos que se vendieron ese mes. O también puedo hacer una sumatoria que me diga cuánto fue el total en dinero de las ventas de ese mes. El cubo como tal contiene datos interesantes para los usuarios. Son valores agregados en diferentes niveles de dimensiones. Por ejemplo, yo puedo tener estadísticas de días, de meses, de años, de horas, de minutos, de segundos. Y lo que me permite hacer el cubo es hacer esa agregación. ¿Qué es agregar? Que yo pueda decirle necesito el reporte por día, por hora, por mes, por año. Entonces muy fácilmente él me va a realizar el cálculo de toda la base de datos. ¿Sí? Son usados para organizar los datos en dimensiones y medidas y mejoran la velocidad de la consulta. Entonces aquí tenemos un ejemplo con un cubo OLAP de 3 dimensiones y el valor específico que yo escoja es la medida. ¿Qué quiero mirar aquí? Por ejemplo, si tengo tiempo, si tengo costo, si tengo número de elementos, si tengo varias dimensiones, puedo sacar conclusiones de acá. Aquí hay un ejemplo que me dice unos productos, por ejemplo, arroz, azúcar, sal, varios almacenes con los que cuenta la empresa y diferentes tiempos. No sé, ahí pueden ser días, pueden ser horas, pueden ser meses. Y lo que yo voy a sacar, el extracto de ese cubo lab, es el total de ventas. Ahora, ¿cómo lo puedo sacar? Puedo decirle que me dé el total de ventas de azúcar en el tiempo 1 en el almacén 4. Entonces ahí sería un informe muy específico. Podría decirle totalidad de ventas en los 4 tiempos de azúcar o total de todas las ventas en el tiempo 1. Ya depende de lo que yo quiera organizar. Eh, el cubo debe o puede responder algunas preguntas que pueden ser dimensión del producto, las categorías del producto, pueden ser el almacén, cuáles son los almacenes, la dimensión tiempo, los periodos de tiempo, la medida, entonces puede ser la sumatoria o cualquier otra medida matemática que yo requiera de esos productos. No necesariamente puede ser una suma, puede ser un conteo de los elementos. Como lo mencioné anteriormente, pueden tener hasta 64 dimensiones. Lo importante es saber que cada celda del cubo tiene un valor específico y el valor de esa celda es la intersección de las dimensiones que yo quiera. Entonces imagínense el cubo que acabamos de ver, pero con 64 dimensiones. Si lo viéramos gráficamente sería una locura. Entonces para eso se utiliza el software y para que nos dé estos resultados. Un ejemplo, obtener las ventas totales anuales por producto y localización. Entonces miraríamos el producto que queremos, la localización que queremos y la suma de las 4 celdas de tiempo. ¿Sí? Hablando de agregación, es una de las técnicas de minería de datos que me permite hacer eh, hacia abajo o hacia arriba, digámoslo, una agrupación. Entonces aquí en el ejemplo tenemos diferentes tipos de producto que si yo hago agregación me puede llevar a todos los productos de la compañía o desagregarlo. Un ejemplo de esto podría ser una compañía que fabrique piezas. Entonces, de los diferentes elementos que tenga esa compañía, van a salir diferentes productos acá. Otro ejemplo de agregación, tenemos año, mes, temporada, día, hora, minuto, segundo. Entonces yo puedo ir desagregando hasta la mínima unidad o ir agregando dependiendo de lo que quiera con mi cubo lab. Puede interesarme el día, puede interesarme la hora, el minuto, el segundo, ya depende de la aplicación que estemos usando. Otra dimensión, por ejemplo, la ubicación.
Entonces estamos en el planeta, de aquí pueden salir continentes, pueden salir países, pueden salir estados, pueden salir regiones, pueden salir estados con códigos de tipo países y llegar a la ciudad. Podríamos desagregarlo tanto como se permita, dependiendo de la dimensión. Por ejemplo, aquí en ciudad podríamos manejar localidades, barrios, entonces eso es la jerarquía de agregación. Las dos funciones o operaciones más importantes de los cubos OLAP es que ya cuando lo tenga armado, puedo hacer lo que se llama roll-up o drill down. Eh, Dependiendo si tengo una celda simple, múltiples celdas, puedo hacer un slice o un dice, que es, si ustedes alguna vez han jugado el cubo Rubik, es hacerle el giro hacia los lados o hacerle el giro hacia arriba. Entonces yo puedo jugar y hacer estas operaciones con las dimensiones para obtener otro tipo de análisis y de resultados, ¿sí? Por ejemplo, el slicing es seleccionar el grupo de celdas en la matriz dimensional como se muestra aquí. Entonces es como si escogiéramos en el tiempo 2 todos los productos que se vendieron. El dicing es rotar el cubo para mirar otras dimensiones. Entonces escoger, por ejemplo, una de las variables que es producto y hacer otras relaciones ahí en el tiempo. Es como sacar una submatriz de la matriz general, ¿sí? En la práctica estas operaciones pueden ser acompañadas por la agregación sobre algunas dimensiones. Depende de cómo yo lo quiera trabajar, hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados. Depende de los resultados que quiera mostrar, ¿sí? Por eso es importante esa aplicación en Business Intelligence, porque me permite tener más allá que una simple tabla dinámica de Excel. Me permitiría obtener factores de decisión. Eh, Estos valores de los atributos pueden tener una estructura jerárquica como la que vimos. Cada día se asocia a un año, mes o semana. Una localización se asocia a un continente, país, estado, ciudad. Los productos se pueden dividir en categorías como ropa, electrónica, muebles. Eh, Hay que tener en cuenta que estas categorías se pueden o se suelen anidar en forma de árbol o red, como lo vimos en la diapositiva anterior, ¿sí? Un año puede contener meses, el mes días, etcétera, etcétera. ¿Listo? Eh, entonces, teniendo en cuenta esto, para las ventas, por ejemplo, podemos agregar a través de las fechas en un mes. Entonces, ¿qué sería eso? Sacar una estadística de cómo fue el comportamiento de un producto durante todo un mes, durante un día, durante ciertas horas, ¿sí? Eh, También podemos hacer un quiebre de la dimensión y dividir estos informes en ventas mensuales, por ejemplo. Entonces, o incluso podríamos sacar las ventas diarias, el drill down. Ya depende de cómo querramos mostrar nuestros resultados y de qué tan importante es para nuestro análisis. Si lo queremos en segundos, si queremos la localización en ciudad o me interesa algo general, ¿sí? Eh, Asimismo, se puede profundizar o rodar sobre la ubicación o identificación de los atributos del protocolo. Yo puedo mirar las diferentes características y empezar a jugar con todas las dimensiones que tenga disponibles, ¿sí? Eh, Hay un conjunto que es bien trabajado en estos textos de minería. Es un conjunto de datos que se llama IRIS, una base de datos. Ya la hemos trabajado en el curso para ver de acuerdo a la longitud del pétalo, al tamaño, que se puede asociar un tipo de especie de determinadas características. Entonces aquí vemos si es de tipo setosa, versicolor, virgínica, de acuerdo al tamaño del pétalo y a su ancho. Entonces aquí lo que hacemos es una sumatoria de la cantidad de elementos con estas características que aparecen en la base de datos. Entonces tendríamos algo así. Construimos nuestro cubo lab con el ancho del pétalo, el tipo de especie,
y la asociación, y extraemos de la matriz, de la base de datos original, el conteo de cuántos elementos van allí. Entonces, por ejemplo, del ancho de pétalo y longitud de pétalo baja, tenemos aquí una cantidad que corresponde simplemente a setosa. Entonces esto nos ayuda a identificar de qué variedades corresponden dependiendo de los valores que nos dé nuestro cubo lab, ¿sí? Los resultados de estas tablas nos pueden decir, si yo miro aquí la longitud, puedo ver una relación directa entre las dos medidas, entre longitud y ancho. Aquí lo que tenemos es que si es baja y baja corresponde a un tipo, si es media y media corresponde a otro tipo, y si es alta y alta corresponde a otro tipo, lo que nos permite hacer, obtener con esas tres dimensiones una división total de los tres tipos de esa flor, setosa, versicolor o virgínica, ¿sí? Aquí tenemos para otro ejemplo los productos, la identificación de diferentes tipos de productos, la fecha en que se vendió el producto y la ubicación donde se vendió el producto. Esto puede verse como una matriz multidimensional, en este caso de 3 dimensiones. Esto sería lo más parecido a la tabla dinámica ya mencionada, que tendríamos la agregación finalmente aquí. Si yo hago agregación, obtengo en un periodo de tiempo, por ejemplo aquí de un año, cuántas fueron las ventas totales de un producto determinado. O puedo obtener por cada día la suma de la venta de todos los productos, o puedo obtener en ese año la totalidad de ventas de todos los productos. Ya depende de lo que yo quiera hacer ahí. Dentro de los cubos ALAP hay varios tipos. Aquí vamos a hablar de MOLAP, por ejemplo, que es una arquitectura de OLAP multidimensional, y en los 90 aparece la arquitectura de Data Warehouse ROLAP, el Relational OLAP. En el MOLAP se ofrecen vistas de los diferentes elementos multidimensionales. Este tiene la característica que hace el precálculo de todos los elementos del objeto, es decir, que en un instante de tiempo él hace todos los cálculos necesarios para sacar las estadísticas en el tiempo cero. O sea que cuando yo le pida un dato, él lo va a tener listo, ¿sí? En el caso de que no se precalcule todo, cuando los volúmenes son inaceptables, o sea, bases de datos muy grandes, se limita este tipo de cubo a las porciones, las pequeñas partes que fueron precalculadas. Hay variantes de esta técnica en las que si no puede responder a la consulta se precalcula el cubo que responde a la pregunta que esté haciendo el usuario. Lo que pasa es que puede llevar varias horas de construcción. También está un diseño propietario donde se da una caja negra con los datos cifrados para que solo los conozca el usuario final. En este caso la flexibilidad y la escalabilidad son limitados a la capacidad de hardware y software, y los cambios implican generar nuevos cubos, o sea, cualquier implementación nueva, cualquier pequeño cambio me implica la generación de un nuevo cubo. Esto es lo que limita los cubos OLAP realmente, la capacidad de cómputo que requieren. Si tengo que calcular toda la base de datos desde cero, si la quiero en tiempo real, necesita coger toda la base de datos en ese tiempo, o cuál es la mejor forma de hacerlo, ¿sí? El MOLAP necesita modelos dimensionales pequeños y estáticos que no cambian en el tiempo.
necesita instalaciones donde el tiempo de respuesta sea crítico, o sea, para aplicaciones que necesiten tiempo real, que tengan pocos volúmenes de datos. Y por otro lado, el cubo Rollup ofrece las vistas de objetos en múltiples dimensiones. Los tiempos de respuesta van de segundos a minutos, dependiendo de la capacidad de nuestro equipo y el ancho de la base de datos. Hay técnicas de tuning, caching, materialización de vistas, indexación, esquemas de diseño que pueden mejorar el rendimiento de la respuesta de los cubos OLAP, ¿sí? Entonces, si los comparamos, el mejor de los dos por ahora es el Rollup. El cliente interactúa directamente contra el lector de la base de datos vía SQL, provee flexibilidad, provee escalabilidad. Los cambios en el modelo del negocio son trasladados al Data Warehouse e inmediatamente están disponibles para las consultas que se requieran. La ventana de carga del Data Warehouse es menor, no existe tiempo de generación de los multicubos. O sea que cada vez que se va cambiando la información, el cubo se calcula automáticamente y el tiempo que demora es entre segundos y minutos dependiendo de la capacidad. Tiene ambientes adecuados, modelos dimensionales grandes y dinámicos, maneja grandes volúmenes de datos y necesidad de análisis a nivel transaccional. Este es muy usado en la parte de Big Data. Entonces aquí tenemos los dos tipos, el MOLAP y el ROLLUP, ya habiendo mencionado las características de cada uno. Bien, si quieren trabajar un software para hacer estos cubos, pueden trabajar el Penta. Hay varios videos de YouTube disponibles. Bien, hasta acá queda el tema de Cubo Solap.